Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 341, el curso de conversación avanzada en español que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo voy a comentar un texto que hemos comentado en la clase y que es un cuento titulado El otro círculo, escrito por el autor dominicano Luis Radamés Santos, que suele firmar sus obras como Luis R. Santos, que nació en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, en el año 1954 y que, a pesar de haber estudiado agronomía en la universidad, ha trabajado sobre todo como escritor y como columnista para diferentes periódicos dominicanos y ha recibido algunos premios por sus obras y varios de sus cuentos se han incluido en diferentes tipos de antologías. Es un escritor que yo creo que en general no es demasiado conocido, pero que a mí me parece un escritor muy interesante y en especial este texto, El otro círculo, creo que es un texto que tiene un enorme interés. Es un cuento fantástico, misterioso, que empieza ya con una cita de Jorge Luis Borges al inicio del cuento. La cita, the quote, de Jorge Luis Borges, el famoso escritor argentino, dice: dilatar la vida de los hombres es dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Está claro que en la obra de Luis Santos hay una importante influencia borgiana y esta cita acerca de dilatar la vida de las personas tendrá una importancia capital en el tema y en el mensaje de este cuento, titulado, como digo, El otro círculo. El personaje principal de este cuento es un doctor, un médico, el doctor Espinosa, que narra esta historia en primera persona. El doctor Espinosa es un médico que en poco tiempo ha perdido a su esposa y a su madre, dos mujeres muy importantes en su vida, y se siente frustrado por no haber podido salvarlas cuando salvar vidas precisamente forma parte de su trabajo. Entonces, si vamos a la página 20, vemos que habla en cierto momento acerca de todo esto, de el hecho de que han muerto tanto su esposa como su madre. Y dice: lo más injusto de todo fue el instante en que sucedió la tragedia. Exactamente después de haber pasado el período de prueba, ese lapso de adaptación doloroso, esa incómoda transición que se vive al pasar de soltero a hombre casado. Vemos que hay un cierto toque de humor ácido cuando habla el narrador acerca de la muerte de su esposa y, en este caso, de su esposa, pero también de su madre. Y habla de cómo se ha adaptado a la vida de casado, se ha adaptado al matrimonio, pero de repente, de buenas a primeras, fallece, muere su esposa y entonces cambia su vida otra vez. Y la reflexión que hace el doctor Espinosa es la siguiente, también en la página 20 del libro: pero ya me había olvidado de mi libertad, entre comillas, y me había acostumbrado muy bien a la cálida rutina del matrimonio, a esa placidez monótona del hogar, y precisamente después de todo eso, ella, su esposa, ella
comete el abuso de morirse. Entonces vemos que hay un cierto toque de humor ácido en el tono que tiene como narrador este personaje principal, que es el doctor Espinosa. La historia está localizada temporalmente en una fecha muy específica, que es el 24 de diciembre de 1976. Es la Nochebuena de ese año, Christmas Eve, a las 11 de la noche. Y en ese momento el doctor Espinosa, recibe una llamada de una voz de mujer que le pide que vaya a su casa inmediatamente porque su padre está moribundo. Vemos de nuevo la recurrencia de la idea de la muerte en este texto. Se trata de una emergencia y el doctor Espinosa, teniendo en cuenta que se encuentra psicológicamente mal por la muerte de su esposa, por la muerte anteriormente de su madre, el hecho de que son las 11 de la noche, el día de Nochebuena, no quiere ir a ayudar a esta persona, a ayudar al padre de esta persona, y además hay tormenta esa noche y no tiene ganas de hacer nada. Y en un principio dice que no puede ayudar, pero la mujer consigue convencerlo. Vemos que hay una tormenta, lo cual en un texto misterioso, en un texto fantástico, en un texto que quizá pueda tener algo que ver incluso con el terror, no lo sabemos al principio del cuento, pues es un elemento que suele aparecer, la tormenta, storm, en este tipo de textos. Pero al final la mujer convence al doctor Espinosa y lo recoge un taxista, a cab driver, y durante el viaje en taxi nos encontramos con algunos presagios, omens en inglés, con algunos presagios que anuncian que algo extraño va a suceder. La atmósfera ya está predispuesta a lo extraño, pero durante este viaje en coche, en el taxi, hay algunos presagios que anuncian que algo extraño va a suceder. La tormenta, ya lo hemos dicho. El taxista conoce el nombre del doctor, cosa que le parece extraña al doctor Espinosa, a pesar de que el taxista le dice que la operadora me informó, vaya a esta dirección y recoja al doctor Espinosa. Entonces esto se puede explicar de una manera más o menos racional. Pero después, durante el viaje, bajo la lluvia, bajo la tormenta, ocurren tres cosas que hacen que el viaje se vaya retrasando. Primero, se desconecta el limpiavidrios. The windshield wiper stops working. Después, se pincha una goma o una llanta o un neumático. They get a flat tire. Y finalmente se acaba la gasolina, ya no tienen más gasolina. Y esto va retrasando, como digo, el viaje en taxi. Tienen que ir de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad y el viaje es mucho más largo debido a estos pequeños accidentes y esto aumenta también el suspense, porque no sabemos exactamente por qué ocurre esto o qué es lo que va a ocurrir al final de la historia. El suspense se aumenta también debido al personaje del taxista, porque el taxista también es un personaje misterioso. No conocemos el nombre del taxista y siempre digo que cuando un personaje no tiene un nombre, esto siempre suele querer decir algo y tenemos que tratar de interpretar por qué. El taxista es un personaje misterioso, no conocemos su nombre, pero tiene un aspecto inquietante. Tiene una cicatriz, a scar, tiene una cicatriz en la frente y
tiene el labio inferior hendido. He has a cleft lower lip. Y esto ha afectado de forma negativa a su vida y también a la formación de su personalidad. Esto lo vemos en la página 21. En un momento, el taxista dice que para él habría sido mejor morir porque el aspecto que tiene es un aspecto horroroso. Y dice, hasta pienso que hubiera sido mejor morir. Mire qué aspecto tengo. Mucha gente me rechaza. A lot of people reject me. Y hace una mueca fea cuando me ve. They make an ugly face when they see me. Y entonces el doctor, para animarlo, le dice, pero el aspecto exterior no es lo importante, le dije para animarlo. Y la respuesta del taxista es la siguiente. Sí, doctor, pero ese rechazo continuo a un ser humano por el simple hecho de tener el rostro desfigurado le va creando a uno una coraza, a shell, un resentimiento contra todos, un estado de amargura permanente que da al traste con lo poquito bueno que pueda uno tener. Y ese es mi caso, doctor. La gente, con su desdén y su desprecio, me ha transformado. Así que la muerte a veces es mejor solución. De nuevo tenemos el tema de la muerte que vuelve a aparecer. La muerte es mejor solución. Y a esto responde el doctor, pero usted puede recomponerse ese aspecto con una cirugía, surgery, de esas que se hacen los artistas. Es más, yo prometo ayudarlo. Bueno, el doctor Spinoza le sugiere que se haga una cirugía en el rostro, en la cara, pero el taxista rechaza esto y dice que no le teme a la muerte y dice que ya es demasiado tarde en más de una ocasión. Este es un momento importante del cuento porque el taxista, este personaje que es misterioso, que no sabemos exactamente quién es, que tiene el rostro desfigurado, dice, ya es demasiado tarde, doctor. Esto lo dice, por ejemplo, en la página 21, pero en la página 22 vuelve a decirlo otra vez, con lo cual, bueno, no dice exactamente eso, pero dice, recuerde que llegan momentos en que ya nada resuelve nada. There are moments in life where nothing can actually be solved. De nuevo tenemos ahí la recurrencia de las menciones a la muerte, de la idea de la muerte, y también vemos que todo este dolor que siente el taxista provoca que ya no crea en Dios, empieza a dudar de su fe religiosa, y el doctor Spinoza se siente también bastante identificado con esto porque él mismo no comprende cómo es posible que, siendo él un doctor, siendo él un médico, no haya podido evitar la muerte de su esposa y la muerte de su madre. Es un viaje, como vemos, accidentado, que dura mucho tiempo, mucho más tiempo de lo normal, y el doctor Spinoza termina la parte final del camino andando, y cuando llega a la casa indicada, claro, termina la parte final del camino andando porque el taxi ya no tiene más gasolina. Y cuando llega a la casa indicada, ya es demasiado tarde. Vemos que el ya es muy tarde del taxista se hace real, se cumple al final del cuento, porque cuando el doctor llega a la casa, el padre de la mujer, el paciente, ya ha
muerto. Y entonces el doctor entra en el cuarto y ve que el hombre que ha fallecido tiene una cicatriz, a scar, en la frente y el labio inferior hendido, que son, por supuesto, los atributos, las características físicas del taxista. La última parte del cuento, el último párrafo dice: de inmediato entré al cuarto donde estaba el muerto y efectivamente yacía sobre la cama un hombre con una horrible cicatriz en la frente y el labio inferior hendido. Es este hombre que tiene las mismas características físicas que el taxista. ¿Es este hombre la misma persona que el taxista? No tenemos la respuesta al final de este cuento, porque es un relato que tiene un final abierto, como hemos dicho en la clase, un final abierto, an open ending. No tenemos las respuestas absolutamente a todo. Y por tanto ustedes deben interpretar el relato, deben interpretar el cuento, pero siempre basándose en elementos que aparecen en el propio cuento. Este relato tiene un final abierto y nos habla, como ustedes han comentado en la clase, de la imposibilidad de controlar la muerte y a veces de alargar la vida de los seres humanos a través de la ciencia o a través de la medicina. Esto tiene que ver, por supuesto, con la cita, the quote, de Jorge Luis Borges que aparece al principio de este cuento. Dilatar la vida de los hombres es dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. No podemos a veces alargar la vida de los seres humanos ni siquiera a través de la ciencia o de la medicina, y no podemos, por supuesto, controlar la muerte ni cuándo una persona va a fallecer. Es irónico, por supuesto, que el doctor no pueda evitar estas tres muertes: la muerte de su esposa, de su madre y de este personaje, el padre de esta mujer, a pesar de que, en principio, su trabajo precisamente consiste en cuidar de la salud de las personas y, en algunos casos, salvar las vidas de las personas. El círculo de la vida, y vamos ya a hablar, como ustedes han hecho en la clase, sobre el título de este cuento de Luis Radamés Santos, el círculo de la vida, the circle of life, va avanzando y va desarrollándose sin que los seres humanos puedan controlarlo. Y la muerte es a la vez una seguridad, a certainty, porque sabemos que todos vamos a morirnos, y una sorpresa, a surprise, porque no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Pero en todo caso, la muerte es algo que no podemos controlar y que tratamos de mantener alejado de nuestro pensamiento. A veces, de hecho, como en el caso del taxista, la muerte es deseable. It is a desirable thing in the case of the cab driver, for example, because he's suffering so much. Pero a pesar de ello, a pesar de que la muerte sea deseable, nosotros no podemos necesariamente controlar cuándo una persona va o no va a fallecer, y evidentemente el personaje del taxista es un personaje que vive una vida tan difícil, dura, triste, que prefiere la muerte y alargar la vida, to enlarge, to make longer, la vida de el personaje del taxista, por ejemplo, sería algo negativo para él, porque él no está contento con su vida. El otro círculo, el título, también puede referirse a la diferencia que hemos estado viendo en esta parte del curso entre la realidad y la ficción, a esa parte de la realidad que no siempre podemos definir
de manera racional. Siendo el médico un hombre de ciencia, es una persona a la que le gustaría poder definir todo lo que ocurre a su alrededor de una manera racional. Pero en este caso hay un elemento fantástico en el cuento, es decir, el personaje del taxista tiene exactamente las mismas características físicas que el padre de esta mujer, el padre moribundo de esta mujer que al final también fallece, y eso es algo que el doctor no es capaz de explicar de una manera racional. ¿Es el taxista la misma persona que el padre de esta mujer? ¿Es el taxista el fantasma, the ghost, del padre de esta mujer? En todo caso, se dan la mano en este cuento la realidad, los elementos reales y también los elementos fantásticos, con lo cual podemos estar hablando no solamente de dos círculos, el círculo de la vida y el círculo de la muerte, sino también la diferencia entre realidad y fantasía, entre realidad y ficción, que por otra parte siempre están bastante relacionadas, la realidad con la ficción y la ficción con la realidad, como hemos comentado ya en la clase. Termino este vídeo sobre el cuento El otro círculo del escritor dominicano Luis Radamés Santos, que espero que les ayude un poco a la hora de repasar, a la hora de estudiar, a la hora de revisar sus apuntes y su trabajo a medida que se va acercando el próximo examen. Gracias como siempre por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.